intención era estar estudiando desde el versículo 17 al 22. Fue toda mi intención. Pero, bueno, si yo tengo que estar predicando hasta el versículo 22, y creo que más o menos vamos a estar 2 horas y media acá. Así que no llegué. Llegó nada más, vamos a estar viendo hasta el versículo 19. Pero igual vamos a estar después leyendo todos del versículo 17 al 22 para poder entender lo que voy a estar exponiendo, porque muchas de las cosas que voy a estar exponiendo están relacionadas con el versículo 20, 21 y 22 también. Porque van a ver esas cosas, entonces, porque la intención mía era ver todos esos versículos. El título del mensaje es el ministerio de Cristo. El ministerio de Cristo. En el capítulo 2, del 11 al 20, Pedro nos habla de la conducta del cristiano. En el capítulo 2, del versículo 21 al 25, nos habla del ejemplo de Cristo. En el capítulo 3, del versículo 1 al 7, cómo debe ser un matrimonio cristiano o cómo debe actuar uno de los cónyuges si es cristiano y el otro no. En los versos 8 al 12 del capítulo 3, habla en lo que deben abundar y anhelar cada cristiano. Y por último, desde el versículo 13 al 22, habla del sufrimiento del cristiano, su adoración al Señor y Cristo, nuestro gran Salvador. Eso es un panorama más o menos desde el capítulo 2, verso 11, hasta el capítulo 3, verso 22. La semana pasada hablamos sobre el sufrimiento del cristiano, que muchas veces pasa injustamente. A pesar que hace lo correcto delante de los ojos de Dios, muchas veces sufre injustamente. Eso, muchas veces a nosotros, eso nos trae confusión, nos trae temores, porque todo sufrimiento, obviamente, no es igual, ¿no? Algunos pueden sufrir por enfermedades, otros pueden sufrir por persecución física, otros pueden sufrir aún en el trabajo, la hostigación, en las escuelas. O sea, el sufrimiento es diferente. Y eso nos trae muchas veces confusión, porque nosotros nos preguntamos, si estoy haciendo las cosas bien. No es, como decíamos la semana pasada, la ecuación no sería correcta. Si yo hago las cosas bien, es igual, todo me sale bien. Y como vimos la semana pasada, no es siempre así. No es siempre así. Muchas veces hacemos lo correcto y todo nos va mal. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué? Mirando, obviamente, con nuestros ojos lo que está viendo la situación que estamos viviendo. Por esa razón debemos recordar el Evangelio. El gran amor de Dios que nos dio una salvación tan grande por medio de Jesucristo. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, como veíamos la semana pasada. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, por la gran misericordia de nuestro Dios. Por esa razón debemos estar preparados para presentar defensa y poder argumentar con mansedumbre y respeto. Más o menos es un pantallazo de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y hoy vamos a estar leyendo entonces a partir del versículo 17 del capítulo 3 de Primera de Pedro. Dice, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas,
fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Es la versión de las Américas la que leí. Obviamente que en estos pasajes, por medio de estos pasajes, salieron muchas herejías que hoy nosotros podemos estar viendo, que vamos a estar a lo largo de la enseñanza, si Dios lo permite, vamos a estar viéndolas. Entonces, en primer lugar, Pedro hace una comparación. Versículo 17. Dice, mejor es padecer haciendo el bien que haciendo el mal. Es la comparación, o sea, porque acá hay una coma en medio, dice, si así es la voluntad de Dios, pero la comparación es, mejor es padecer haciendo el bien que haciendo el mal. Recordemos que la voluntad de Dios, vean el capítulo 2, versículo 15, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, la voluntad de Dios es hacer el bien. Es hacer el bien. Esta misma comparación, Pedro se las escribió anteriormente cuando hablaba cómo debían comportarse los cristianos esclavos. Fíjense ahí también en el capítulo 2, versículo 20. Yo lo voy a leer en la versión de las Américas. Dice, pues, ¿qué mérito hay si cuando padecéis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Podemos ver también otra comparación de que estos esclavos, cuando hacían lo malo y eran castigados, lo soportaban. ¿Cuánto más, dice Pedro, si son castigados haciendo el bien? Esto haya gracia delante de Dios. Miren cómo lo dice la Biblia, palabra de Dios para todos. Dice, si son castigados por hacer el mal, no hay por qué felicitarlos cuando soporten el dolor. Pero si hacen el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, Dios los bendecirá. Entonces, es la misma comparación que Pedro les hace ahí en el capítulo 3, versículo 17. Pues es mejor padecer haciendo el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Quiero que prestemos ahora mucha atención en estas palabras. Si así es la voluntad de Dios, o como lo traduce otra versión, si esa es la voluntad de Dios. Y quiero tomarme de esa frase para desarrollar la exposición de hoy. Pedro dice, si esa es la voluntad de Dios. Muchas veces, como dijimos, los cristianos van a sufrir y por ello son llamados bienaventurados. ¿Se acuerdan del versículo 14? Ahí en el mismo capítulo 3. Por esa razón, en sus corazones deben exaltar el nombre del Señor Jesús. Versículo 15 del capítulo 3. Aunque muchas veces estos sufrimientos sean injustos. Estos cristianos, y nosotros obviamente, debemos exaltar al Señor en nuestro corazón, aunque estos sufrimientos sean injustos. Otra palabra que debemos recordar, si es la voluntad de Dios y injustos. ¿Por qué? Primera de Pedro 2, 19 les recuerda esas injusticias. Dice, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios,
sufre molestia padeciendo injustamente. Estos cristianos estaban padeciendo injustamente. La Biblia también otra vez, palabra de Dios para todos, dice: pues Dios bendice a los que están dispuestos a sufrir y soportar dolor injustamente, con tal de cumplir la voluntad de Dios. Entonces, si así es la voluntad de Dios, y injustamente. Entonces, si la voluntad de Dios muchas veces es: vamos a sufrir injustamente, la pregunta que nos debemos hacer: ¿qué nos debe hacer recordar esas injusticias? Y Pedro lo contesta: nos debe hacer recordar a Cristo. El justo murió por los injustos. El justo murió por los injustos. Por mí, el injusto. Pedro dice ahí en el versículo entonces 17 al 18, dice: pues es mejor padecer hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque, fíjense, ¿no? Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos. Así que nuestro sufrimiento nos debe llevar a pensar en los sufrimientos de Cristo. Nuestro sufrimiento nos debe llevar a pensar en los sufrimientos de Cristo por nuestros pecados. Volvamos a la frase: si la voluntad de Dios así lo quiere. La voluntad de Dios era enviar a su Hijo al mundo, para que el mundo sea salvo por Él. Y el Señor Jesús lo sabía muy bien. Vean lo que el mismo Señor Jesús decía en Juan 4:34. Juan 4:34. Dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Vean el capítulo 6 de Juan, versículo 38. Juan 6:38. Dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Este mismo Pedro fue el que predicó el siguiente mensaje. Fíjense en Hechos 2, del 22 al 24. Hechos 2, del 22 al 24. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Versículo 23 dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pedro usa acá dos palabras. Una es determinado. Esto significa que es señalado. Significa, determinado significa en el original que ya se trazó su horizonte. Eso es lo que significa. Ya Jesús ya venía con un propósito. El propósito de hacer la voluntad de Dios. Morir por nuestros pecados. Sufrir por nuestros pecados. Y la otra palabra que usa es la presciencia, anticipado conocimiento de Dios. Obviamente que fue una palabra que estuvimos estudiando al comienzo de esta carta. Ahora, ¿cuál era la voluntad de Dios para Jesús? ¿Cuál era la voluntad de Dios para Jesús? Fíjense en Lucas 24:25.
Lucas 24, 25. Dice así, entonces Él les dijo, Jesús, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Él debía padecer. Fíjense ahí también el versículo 44 de Lucas 24. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Versículo 50, dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se apartó de ellos y fue llevado arriba en los cielos. Entonces, Pedro, en este preciso momento, quiere elevar realmente su mirada aún más. La semana pasada habíamos visto que esos sufrimientos injustos que estaban pasando los cristianos, ellos debían ver que Cristo también había padecido y sufrido. Pero ahora, a partir del versículo 17, Pedro comienza a mostrarle toda la obra de Cristo en la cruz y cuál era la voluntad de Dios. Y Pedro les enseña que la voluntad de Dios se llevó a cabo. ¿Cómo? Versículo 18 del capítulo 3 de Primera de Pedro. Cristo sufrió, murió por nuestros pecados. Versículo 21 de Primera de Pedro 3. Cristo resucitó. Versículo 22. Cristo subió a los cielos. La voluntad de Dios se cumplió. Cristo debía padecer, morir, resucitar y subir a los cielos por medio del sufrimiento. Volvamos al versículo 18 de Primera de Pedro 3. Dice, porque también Cristo murió, yo lo leo en la Biblia de las Américas, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En la Reina Valera dice, versículo 18, porque también Cristo padeció. En otras versiones dice, porque también Cristo sufrió. Bien. Ambas traducciones están bien. Ambas traducciones están bien. Se puede decir que murió y sufrió. Cuando se apoya acá la Biblia de las Américas para poner murió, es porque tiene, dicen los comentaristas, ¿no?, que tiene un apoyo de confiables manuscritos griegos. Pero padeció, sufrió, dicen ellos, dentro del contexto del verso 14 al 17, cuadra naturalmente. Por eso me gusta a veces bien la Reina Valera, porque viene cuadrando de lo que está hablando. Está hablando del sufrimiento que están pasando estos cristianos y lo compara con Cristo, que también sufrió. En la Biblia de las Américas lo que podemos ver es que está hablando del sufrimiento de los cristianos y es como que se quiebra un poco y dice, Cristo murió también.
Pero ambas traducciones están bien. No es que una está errada y la otra está mal. Pablo usa esta palabra, como dice un comentarista, ¿no? Dice, en la iglesia primitiva, las palabras Cristo murió por nuestros pecados constituía una declaración teológica. Fíjense ahí cómo lo usa Pablo en 1 Corintios 15:3. 1 Corintios 15:3. Dice, 1 Corintios 15:3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, no está mal la Biblia de las Américas que dice que Cristo murió. Era una declaración teológica que en los primeros cristianos se usaba. Y tampoco está mal la traducción que hace Reina Valera, que dice sufrió, porque cuadra mejor con el contexto de lo que está hablando del sufrimiento de los cristianos. Dice este comentarista, dice, aunque las enseñanzas del versículo 18 siguen siendo la misma, cualquiera sea la lectura que adaptemos, la palabra sufrió presenta una perspectiva histórica más amplia que el término murió. Por lo que Pedro deja bien en claro que Cristo sufrió y fue ejecutado por los pecados nuestros. Una sola vez. Pedro enfatiza también eso. No solamente que Jesús sufrió, sino que murió una sola vez por los pecados, por nuestros pecados. Y esto hace referencia a lo que hacía el sumo sacerdote. El sumo sacerdote en la antigüedad debía entrar al lugar santísimo una vez al año, con la sangre para ser rociada, para expiación o para cubrir los pecados del pueblo. Y esta es la idea que Pedro tiene. Y esta es la misma idea que el autor de Hebreos también tiene. Fíjense, Hebreos 7:26. Hebreos 7:26. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Fíjense el capítulo 9 de Hebreos. Versículo 26, dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por los sacrificios de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Versículo 28 del capítulo 9 de Hebreos. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Eso es lo que en la mente de la iglesia primitiva había. Cristo murió una sola vez. El justo por los injustos. El justo por los injustos. Obviamente ahí también pueden ver después Hebreos 10:10, Hebreos 10:14. Entonces, Cristo sufrió, murió una sola vez y para siempre por nuestros pecados. Y Pedro agrega, y no es casualidad, recordemos que estos cristianos estaban sufriendo mucho injustamente.
No es casualidad que Pedro escriba el justo por los injustos. No es casualidad. Porque muchas veces nosotros nos convertimos en víctimas. Es decir, como decíamos el domingo pasado, pero si yo hago las cosas bien, ¿no me tiene que suceder las cosas bien? Dios no tiene que responderme de acuerdo a mi conducta. Y entonces Pedro acá, guiado, inspirado por el Espíritu Santo, les hace recordar, Cristo murió por ustedes, el justo por los injustos, el justo por los injustos. Entonces ya podemos ahí ver que Cristo es el justo. Es el justo. Dice un comentarista, dice, Cristo no murió por justos, sino por injustos. Por eso solo Él puede ser llamado justo. Jesús cumplió el requisito de Dios acerca de la justicia. Pagó nuestra culpa y se ofreció a sí mismo como sacrificio para quitar los pecados de muchos. Solamente Cristo pudo pudo cumplir los requisitos acerca de la justicia. Por eso Él era llamado el justo. Y esta palabra también estaba en la mente de aquellos primeros cristianos. Y fue Pedro el que también predicó por primera vez. Ahí en Hechos 3:14 podemos ver que Pedro utiliza exactamente lo mismo. Y después va a haber varios pasajes que no los vamos a tocar, que tenían esa mentalidad. Cristo es el justo. Hechos 3:14 dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que yo os diese un homicida. También después, si quieren leerlo, pueden ver Hechos 7:52, Hechos 22:14 y Primera de Juan 2:1 y Primera de Juan 2:29. ¿Para qué entonces? ¿Para qué Jesús sufrió por mí siendo yo un injusto? ¿Por qué sufrió? Porque nosotros inmediatamente, ¿qué hace nuestra mente? Sufrió por los injustos. Pero yo no me incluyo. No, sufrió por mí. Yo soy el injusto. En primera persona me tengo que poner. Porque inmediatamente nosotros cuando hablamos, es algo natural del hombre. Yo estoy fuera de los injustos. Siempre va a haber un poquito de justicia en mí. Pero Jesús sufrió por mí, siendo yo injusto. ¿Y por qué? ¿Para qué? Primero, porque era la voluntad de Dios. Porque era la voluntad de Dios. Segundo, dice Pedro, para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Y fíjense lo que dice también este comentarista. Dice, el efecto de la muerte de Jesús en sacrificio es el de permitirnos entrar ante la presencia de Dios. Jesús abre el camino al trono de Dios, nos presenta al Padre y restablece para nosotros una relación íntima con el Padre, al quitar el pecado como causa de nuestra desunión de Dios. Jesús nos da acceso a Dios y nos hace aceptables a sus ojos. Y esa misma idea es la que Pablo tenía. Fíjense ahí en Romanos 5:2. Dice, Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. También podemos ver Efesios 2, versículo 18. Efesios 2, versículo 18. Dice, porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre.
También podemos ver como Pablo ahí en el capítulo 3 de Efesios, versículo 12, dice, a quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y esto es una palabra también que nosotros tenemos que entender, entrada, acceso. Y también los comentarios hablan y dicen que esta entrada y este acceso dan la idea de una relación amigable con Dios, por la cual somos aceptables ante Él y tenemos la seguridad de que Él está favorablemente dispuesto hacia nosotros. Eso lo hizo Jesús. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos recordar. Y es lo que debían recordar estos creyentes que estaban pasando por persecuciones o problemas y muchas veces injustamente. Eso es lo que debían recordar. Y eso es lo que nosotros debemos recordar cuando pasamos algo injustamente. El justo murió por los injustos. Cristo sufrió por nuestros pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. En esta ocasión Pedro no los lleva a ver a Jesús, como decía anteriormente, como un ejemplo. Como lo dice ahí en el capítulo 2 de Primera de Pedro, del 21 al 25, que habla Cristo nuestro ejemplo. Acá no está dando esa idea. No lo está diciendo, miren a Cristo como ejemplo. ¿Por qué? Porque acá lo está presentando a Cristo como nuestro sustituto. Él es el que murió por nosotros, el que nos da el acceso a Dios. El sufrimiento y la muerte de Cristo es único e irrepetible. Y eso es lo que lo lleva Pedro a ver a estos creyentes. No como un ejemplo, sino como nuestro sustituto, que sufrió injustamente. El justo sufrió por los injustos. Sigue diciendo Pedro, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Podemos ver acá un contraste también en dos cláusulas. En primer lugar, podemos ver que fue muerto. El contraste es que en la segunda cláusula le dice que fue vivificado. Es un contraste. Fue por un lado muerto y vivificado. La primera cláusula no presenta ningún problema. ¿Por qué no presenta ningún problema? Porque todos sabemos que Jesús fue condenado, fue llevado a juicio y fue condenado y fue muerto en la cruz. Entonces, en la primera cláusula no hay ningún problema. Cuando nosotros leemos que siendo la verdad muerto en la carne, inmediatamente nosotros podemos acordarnos de los evangelios. Cristo llevado al tribunal, sentenciado, condenado y muerto. El problema se nos viene en la segunda cláusula. Surge ese problema porque no se sabe si espíritu se escribe con minúscula o con mayúscula. Y este es otro de los problemas que vamos a encontrar en las traducciones. Muchas veces van a ver en alguna Biblia que dice que es siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu, en mayúscula. Y la Reina Valera dice, pero vivificado en espíritu, en minúscula. Y acá viene un problema. Que de acá, de estos pasajes, se desatan, como decía yo, varias herejías. Pero ambos significados, en el espíritu con minúscula y en el espíritu con mayúscula, no trae ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque en la traducción, así como veíamos anteriormente, murió y sufrió, acá pasa exactamente lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. En términos sencillos, los estudiosos creen que esta oración significa que la palabra cuerpo
cuando dice acá muerto a la carne, cuando habla de cuerpo o carne, es la vida terrenal de Jesús. Cuando Jesús caminaba por este mundo. Y cuando la palabra dice acá espíritu en minúscula, es la vida de Jesús resucitado. Entonces, no hay un inconveniente acá. Es la vida de Jesús después de la resurrección. Bien se puede interpretar de esa manera. Muy bien se puede interpretar de esa manera. No hay ningún problema. Pero también la otra opinión, dice Berkov lo siguiente. La resurrección de Cristo es la obra del Trino Dios, ya que Jesucristo mismo declaró que poseía poder para poner su vida y volverla a tomar. Juan 10:18 y otros versículos más. Pablo enseña que el Padre levantó a Jesús de los muertos. Romanos 6:4 y varios versículos más. Y en Romanos 8:11 menciona que el Espíritu Santo estaba involucrado en la resurrección de Jesús. En sí, el sentido que nos interesa a nosotros es que hay una verdad. Cristo murió y resucitó. Eso es lo que nos debe interesar. Cristo murió y resucitó. La muerte no pudo retenerlo. Él resucitó con un cuerpo glorificado. ¿Se acuerdan que Él podía pasar las paredes? Pero también podía comer. No era que era un fantasma, pasaba por la pared y no tenía órganos. No. Él pasaba por las paredes y podía comer cuando se encuentra con sus discípulos, que después le pide de comer porque ellos se asustaron y dijeron, ¡ay, un fantasma! Y entonces dice, ¿tienen algo de comer? Y le dieron miel. Entonces, ambos sentidos pueden ser exactamente igual. Y también puede ser la obra del Espíritu Santo. Que por medio del Espíritu Santo Cristo haya resucitado. Entonces, ambos sentidos, o es la vida de Cristo después de resucitado, o resucitó por el poder del Espíritu Santo. Como vemos, no hay mucha diferencia entre el uno y el otro. Ahora, mi posición particular es que está hablando de la vida de Cristo resucitado. Por lo que continúa diciendo en los versos posteriores. Esa es mi posición particular. Es que está hablando de Cristo resucitado. No está hablando que fue levantado por el Espíritu Santo. Obviamente, acá voy a aclarar que mi posición no es absoluta. Mi posición no es absoluta. No estoy diciendo que la otra es errada. Ustedes pueden aceptar cualquiera de las dos o las dos. No hay problema. O sea, porque acá no se erra en la posición que uno quiera tomar. Pero mi posición es esta, por lo que dicen los versículos siguientes. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, y acá viene otro problema. Por eso realmente se me reventó el cerebro para poder decir qué tengo que decir, porque acá hay un montón de comentarios y se ha dicho un montón de cosas. Y simplemente por estos versículos. ¿Qué quiso decir Pedro acá? A través de estos versos. Y fíjense lo que muchos comentarios dijeron. El primer punto de esto de que en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. El primer punto de vista es de Clemente de Alejandría, allí por el año 215 antes de Cristo. Después de Cristo, perdón. Él enseñó que Cristo fue al infierno para proclamar el mensaje de salvación a las almas de los pecadores que estaban encarcelados allí desde el diluvio.
Esa fue una de las interpretaciones que se le dio en el año 200 después de Cristo. Se puede expresar dos objeciones básicas, dice este comentarista, en contra de la interpretación de Clemente. Una, que la Escritura no habla del encarcelamiento de las almas condenadas por Dios. Dos, que la doctrina de Agustín de que no hay conversión después de la muerte repudia la noción de Clemente. Después se levantó otro hombre, y ya este es más contemporáneo, fue por el 1700 más o menos. Se llama Bellarminio. Enseñó que si bien el cuerpo de Cristo murió en la cruz, su alma siguió viva. Fue así que en su espíritu Cristo fue a liberar las almas de los justos que se arrepintieron antes del diluvio y que estaban en el limbo. La interpretación de Bellarminio ha sido rechazada por los protestantes, pues que estos señalan que las Escrituras enseñan que los santos del Antiguo Testamento están en el cielo. Hebreos 11:5, 16, 40 y 12:23. Y dentro del mundo evangélico está esa interpretación. Yo he escuchado que cuando Cristo vino, murió y resucitó, recién ahí los antiguos, los del Antiguo Testamento, dice que estaban ahí en, no me acuerdo si decía en el Hades o no me acuerdo en qué parte ¿en dónde? En el Seol, estaban en el Seol, dice, comiéndose las uñas, esperando a ver si Cristo resucitaba o no resucitaba. Cuando Cristo resucitó, interpretando este pasaje, cuando Cristo resucitó, fue, les dio la victoria, los sacó de ahí y los llevó al cielo. Entonces, ¿por qué? Porque hay cosas que nosotros no comprendemos y las Escrituras muchas veces no tiran mucha luz y nosotros no nos tenemos que romper la cabeza. El tema lo que yo quiero tratar, por eso me fue muy difícil este mensaje, porque lo que quiero tratar es que puedan ver todas las variantes que hay dando vuelta y nuestra conclusión es, vamos a lo que las Escrituras nos quieren enseñar en este pasaje. Cristo murió, resucitó para llevarnos a Dios. Pero podemos ver la cantidad de errores. Y el texto nos dice, en el cual también fue y predicó. Esta palabra en el cual hace referencia al verso anterior, hablando de Cristo resucitado. Por eso mi posición es esa, que cuando habla de que vivificado en el Espíritu, habla de la vida de Jesús después de resucitado. Después nos dice que Él fue también y predicó. Y acá debemos también tener cuidado, porque todos estos errores fueron causa de que tomaron esa palabra predicó para decir que fue y predicó el Evangelio a aquellos del diluvio. Entonces, y acá Pedro no está diciendo qué es lo que predicó. Simplemente dice, predicó. Entonces, predicó también se puede traducir como anunció. Y si Cristo anunció, ¿qué anunció? Anunció la victoria que Él había resucitado. Cristo anunció la victoria, proclamó su victoria sobre los adversarios. Primera de Pedro ahí en el versículo 22 dice, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, pero fíjense que, no sé cómo lo dice la Biblia, a ver, espérenme, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Fíjense cómo lo traduce mejor la Biblia de las Américas. Dice, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que lo habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades.
Cuando Cristo resucita, Él anuncia a las potestades su victoria y asciende al cielo. Él proclama su victoria, su victoria. Recordemos la palabra que el mismo Señor Jesús dijo, Mateo 28, 18. Y acercándose, Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Cristo proclamó su victoria en la cruz y su resurrección. Fíjense lo que dice Pablo en Filipenses 2. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Fíjense lo que dice Pablo en Efesios 4, 8. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Este es un pasaje que hace mucho yo lo había predicado. Es la majestad de un rey cuando triunfa sobre un enemigo. Él iba delante de todo el pueblo y el pueblo lo alababa y detrás venían los que había libertado y venían los que iban detrás iban los que había libertado y sus enemigos. Y esta es la idea. Cristo, cuando fue levantado, cuando fue resucitado, el mismo Cristo anunció la victoria a sus enemigos. La pregunta que se nos formula es, ¿quiénes son los espíritus encarcelados? Y acá entramos en otro problema. ¿Por qué entramos en otro problema? Porque fíjense cómo nos dice 1 de Pedro 3, 19 al 20, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Si nosotros hacemos una lectura rápida, decimos inmediatamente, los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, automáticamente decimos, las personas que estaban en el tiempo de Noé fueron encarceladas y Cristo fue y les predicó. Esos son más o menos los errores que se cometen. Pero, ¿qué referencia tenemos en la Biblia con respecto a los espíritus encarcelados? Vamos a ver, por ejemplo, Apocalipsis 27. Apocalipsis 27. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión. Habla del milenio. Ahí está hablando del milenio, que Satanás iba a ser metido en una prisión por 1000 años. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás iba a ser soltado de su prisión. Está hablando de Satanás, de un ser espiritual. Judas, vamos a Judas, versículo 6. Judas, versículo 6. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y vamos a ver la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios, y fíjense que la referencia más próxima que tenemos para interpretar este pasaje es con el mismo Pedro, cuando Pedro habla otra vez acerca de los espíritus encarcelados. Y prácticamente es exactamente lo mismo que Pedro, acá en 2 de Pedro 2.4, es lo que está diciendo en 1 de Pedro 3.19.
Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo impío. Entonces, no pueden ser las almas de los hombres, como muchos entienden, porque las Escrituras no enseñan que las almas de los hombres son guardadas en prisión. Si nosotros leemos 2 de Pedro, acá son los ángeles que pecaron, fueron encerrados. Y los impíos del mundo antiguo, cuando Noé vivía, fueron destruidos en el diluvio. Otra razón para no creer que son las almas de los hombres que vivían en la época de Noé es la parábola que Jesús enseña del rico y Lázaro, Lucas 16, del 19 al 31. No hay una segunda oportunidad para el hombre que muere. No hay una segunda oportunidad. Entonces, Cristo no predicó el Evangelio al mundo antiguo que murió. Cristo anunció su victoria a los principados y a las potestades. Anunció su victoria. Colosenses 2, 14 a 15 dice, Colosenses 2, 14 y 15 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, por medio de la cruz y la resurrección, el acta que teníamos nosotros fue quitada y clavada en la cruz. Y así fuimos reconciliados con Dios si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en la sustitución de Cristo. En segundo lugar, por medio de la cruz, Cristo triunfó sobre Satanás y la muerte. Y eso es lo que proclamó. Pero lo que tiene acá relevancia, lo que tiene relevancia en el texto no es quiénes son los espíritus encarcelados. Fíjense la obra que hace el diablo perfectamente en la iglesia. Nos desvía del texto, de lo que Dios nos quiere mostrar, de la importancia del texto. Acá no nos interesa quiénes eran los espíritus encarcelados. Ya dimos una opinión quiénes eran. Acá lo que nos interesa, dice, y cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. El punto que a nosotros nos tiene que interesar es la paciencia de Dios. 120 años esperó Dios a estas personas. ¿Qué personas? Génesis 3:5 dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención del pensamiento del corazón era solo hacer siempre el mal. Así todo Dios tuvo misericordia de Noé y su familia. Y el versículo 8 de Génesis dice, mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y Pedro dice, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas. Mientras Noé construía el arca, la paciencia de Dios hizo que Noé fuera el pregonero de justicia, el que predicaba la justicia de Dios. Segunda de Pedro 2:5. Es la misma paciencia que tuvo con los lectores de ese tiempo y la que tiene con nosotros hoy. Porque gracias a la obra de Cristo, quien sufrió en la cruz por nuestros pecados, Dios tiene paciencia para aquellos que todavía no se arrepintieron de sus pecados. Romanos 1:21 dice, pues aunque conocían
a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Podemos ver también 2 de Pedro 3:14, por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por Él en paz, sin mancha e irreprensible, y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como se escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Romanos 9:22. Y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira reservados preparados para destrucción. La misma gracia que halló Noé y fue salvado por la fe, creyendo a Dios que ese arca lo iba a salvar. La misma gracia, Dios, por esa misma gracia, nos salvó a nosotros por medio de Cristo. La verdadera arca. Porque el arca era un tipo de Cristo. Noé y su familia tardaron 120 años en construirla, mientras la paciencia de Dios toleraba la desobediencia del mundo impío, gobernada por los espíritus que luego fueron encarcelados. Hoy pasa exactamente lo mismo. Satanás es el que gobierna este mundo y todos los que están en esclavitud de pecado son gobernados por las tinieblas. Y esa paciencia se extendió hasta que el arca fue terminada y Noé entrara en ella. Y es en esa paciencia es la que tenemos que mirar hoy. Dios cumplió su promesa en Cristo y Dios sigue recibiendo a personas que vienen a Él en arrepentimiento y fe. Pero un día, cuando Cristo vuelva y las personas que no se arrepintieron de sus pecados, ya la paciencia de Dios se terminó. O si esa persona muere en determinado momento, es que ya Dios sabía el límite de su paciencia para esa persona. La paciencia de Dios se agota. Un día el justo sufrió por los injustos para llevarnos a Dios. Todos nuestros pecados son perdonados. Cristo resucitó, proclamó su victoria sobre las huestes de maldad. La paciencia de Dios sigue esperando para que hombres, mujeres, jóvenes, niños se acerquen a Él en arrepentimiento y fe, creyendo en la obra única e irrepetible de nuestro Señor Jesucristo. Esa fue la voluntad del Padre para el Hijo, el cual voluntariamente aceptó y a través del sufrimiento que hizo nuestra salvación posible. Entonces podemos concluir, no nos perdamos en cuestiones que son difíciles de interpretar buscando cosas extras bíblicas o imaginándonos qué quiere decir. Debemos enfocarnos en que Dios cumplió su promesa. Dios envió a su Hijo. Cristo sufrió, murió por mí. Él tomó mi pecado y Él me dio su justicia. Cristo triunfó sobre la muerte y sobre Satanás y proclamó su victoria. Cristo está a la diestra de Dios. Eso era lo que Pedro quería transmitirle a sus lectores en medio del sufrimiento. Eso es lo que quería transmitirle a sus lectores. La pregunta que nos debemos llevar en nuestros corazones es: ¿mi sufrimiento me debe hacer recordar los sufrimientos del justo por los injustos y llevarme a adorar a aquel que merece toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza? Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu gran bondad, tu gran misericordia, tu gran amor.
Señor, que cuando estemos pasando algo, algún sufrimiento y muchas veces injustos, Señor, que podamos elevar nuestros ojos y pensar en que verdaderamente un justo, uno solo, Cristo, murió por los injustos. Gracias, bendito Dios. Gracias por esa muerte y esa resurrección de Cristo. Cristo tiene la victoria y nosotros tenemos la victoria, porque tú nos colocaste, Señor, en Él. Gracias por tu gran misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.